Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés para estudiantes del séptimo grado en esta semana número 8. Después de escribir la fecha, vamos a copiar fase y semana. Además, content, seasons and weather. Y aunque no debamos copiar, vamos a analizar los productos a alcanzar en esta jornada. Identifica los diferentes estados del tiempo o clima. Describe estado del tiempo, clima, del día en su pueblo o ciudad. 1.1 Activation. Haz una lista en tu cuaderno de todas las cosas que ves en la imagen y puedes escribir en inglés. Luego tenemos un ejemplo. Example, mountains. Vamos a ver la composición de la imagen y acá lo dice también en inglés. List all the things you see in the image below. Y como se nos ha dado el ejemplo acá, la primera palabra es mountains o la palabra que ellos han querido escribir. Así que cada quien va a identificar y a escribir en inglés lo que vea en la imagen, esta composición de esta foto. Por mi parte, les voy a compartir algunas de las cosas que en mi clase de esta semana los alumnos estuvieron señalando en inglés que han identificado en la imagen. Por ahí tenemos la palabra flowers, referido a las flores. También la palabra trees. La palabra sun, que como en este caso nos referimos a la luz del mismo, va escrito con inicial minúscula, pero cuando nos referimos al astro se escribe con inicial mayúscula. Sky, clouds, que son las nubes, grass, fog, y finalmente mountains. Es la palabra que dieron en la misma guía. 1.2 Presentation. Esta semana revisaremos cómo describir el clima y la temperatura. A continuación te presentamos vocabulario relacionado con ambos temas y la estructura a utilizar. Y tenemos acá el encabezado que dice Describing the weather and temperature. The weather. Así que técnicamente lo que vamos a hacer en esta parte es aprender vocabulario de cómo describir el clima, the weather, y la temperatura, temperature. Para lo cual no debemos de decirlo en español, sino ver la imagen y aprender la palabra que la está describiendo. En el primer ejemplo tenemos sunny, windy, cloudy, rainy, stormy, y acá dice snowing. En esto último, aunque la palabra snowing es correcta, que significa nevando, pero el contexto que estamos aprendiendo, que son adjetivos, la palabra correcta es snowy. Entonces, al desarrollar las actividades más adelante, es necesario que regresemos a este vocabulario para poder aplicar o describir el clima y la temperatura, the weather and temperature. Luego tenemos el vocabulario referido a la temperatura. Y acá nos aparecen dos palabras, hot cuando está caliente y cold cuando está frío. Sin embargo, para describir la temperatura, de temperature, son más palabras, muchas más palabras, pero para comenzar vamos a utilizar estas dos. Entonces vamos a analizar las siguientes imágenes. Como podemos ver en la primera imagen, obviamente si está nevado debe estar helado, estar frío. Y en la segunda se ve que la persona está sufriendo de calor, por lo tanto debe estar cálido. Entonces vamos a ver estos literales para ver cómo se describe la temperatura. What's the weather like today? It's snowing and cold. Entonces, bueno, aquí dice snowing de nuevo. Debería decir snowy, porque si podemos ver en el momento que de la foto no está nevando, sino que es snowy.
y la temperatura está fría. Entonces, algo muy importante a resaltar es lo siguiente. Son dos palabras o dos adjetivos que están acá. El primero se está refiriendo al vocabulario anterior, de weather, y el segundo se está refiriendo a la temperatura, the temperature. Analizamos el otro ejemplo. What's the weather like today? It's sunny and hot. Y vemos nuevamente los dos adjetivos sunny y hot. Al igual que en el caso anterior, tenemos el adjetivo sunny referido a the weather que vimos en esta parte de acá. Y luego tenemos lo que es the temperature, que es la palabra hot. Entonces, de esta manera o esta es la estructura en la cual se nos indica cómo describir el clima y la temperatura. Primero vamos a utilizar el vocabulario aprendido acá, describing the weather, y después the temperature. 1.3 Practice. Describe el estado del tiempo, clima y la temperatura en cada imagen. Se está refiriendo a estas 6 imágenes que están por acá. Recuerda ocupar la siguiente estructura en cada oración. La estructura gramatical que debemos utilizar es it's, y luego vamos a escribir en este espacio de acá lo que es weather. Es decir, cualquiera de estos 6 adjetivos. Y luego vamos a escribir and, y también vamos a escribir acá lo que es temperature. Es decir, ya sea hot o cold. Entonces vemos la imagen y la analizamos y luego vamos a escribir, vamos a describir de cada oración o de cada imagen la oración siguiendo esta estructura de acá. What's the weather like in each picture? Y este es un ejemplo de cómo debería de quedarnos. Debido a que estamos limitados a solo 2 tipos de temperature, solo vamos a utilizar cold para frío y hot para caliente o cálido. En la primera, it's windy and cold. It's rainy and cold. It's sunny and hot. It's snowy and cold. It's sunny and hot again. It's stormy and cold. 1.4 Production. ¿Cómo está el clima en tu pueblo o ciudad este día? ¿Qué tipo de ropa andas vistiendo? Lee el ejemplo, dibuja y escribe tu respuesta en el cuaderno. Y leemos este encabezado. What's the weather like today in your town or city? What are you wearing today? Go and write your answer. Entonces, de acuerdo a la indicación, vamos a escribir cómo está, vamos a dibujar cómo está el clima, así como vemos en esta imagen, cómo está el clima en este momento en nuestro pueblo o ciudad, colonia, barrio donde vivamos. Y luego vamos a describirlo. Entonces recuerden, primero vamos a utilizar la estructura de it is contractado, o sea, it's, y luego vamos a utilizar lo que es the weather. Después vamos a describir cómo está la temperatura, temperature, y luego qué estamos usando de ropa. I am wearing, es decir, vamos a mezclar con contenidos aprendidos la semana anterior, en la semana número 7. Entonces vemos acá, se está describiendo todo lo que estamos vistiendo se describe, podríamos describir lo que estamos vistiendo en este momento. Y en este caso es personal, así que tenemos este ejemplo, no es difícil perderse para poder realizar el ejercicio. Recuerden, vamos a recapitular. Lo primero, dibujar cómo está el clima. Lo segundo, describirlo, utilizando primero el the weather y luego
hablando sobre lo que es la temperatura, temperature. Tercero, vamos a describir cómo andamos vestidos hoy, tomando en cuenta el aprendizaje de la semana 7 de la fase 3. Y se supone que lo que es la vestimenta tiene que tener alguna relación o lógica respecto a cómo está el clima. No olviden que pueden revisar las guías anteriores para que puedan ver de nuevo el vocabulario a utilizar. Number 2, online resources o recursos en línea. Se nos deja acá un link para poder ver un video y repetir el vocabulario o la pronunciación del vocabulario para escribir el clima. Number 3, evaluation o evaluación. Y se nos dejan esos dos criterios que se van a tomar en cuenta para la evaluación de la jornada de esta semana. Number 4, self-assessment o autoevaluación. Y acá tenemos dos criterios para esta semana, de los cuales tenemos que señalar de qué manera los estamos desarrollando, es decir, si lo hacemos, si no lo hacemos aún, o si necesitamos trabajar más. Entonces, no olviden que en caso que, bueno, hay que ser objetivos, y en caso que les aparezca, o mejor dicho, que su realidad sea esta, o que sea esta, no se preocupen en ponerla, pues es un indicador para el docente en que debe de apoyarlos en esa parte. Y nadie los va a regañar también. No me resta más que agradecerles por su sintonía en esta semana e invitarlos a que nos acompañen en la próxima jornada. Hasta pronto.